Hoy te hablaré de la increíble y fascinante historia de Zenón de Sitio, el visionario fundador del estoicismo. Sus profundos principios filosóficos, forjados hace más de 2000 años, siguen revolucionando y transformando vidas en la actualidad. Pero antes de comenzar con esta emocionante historia, llena de sabiduría y enseñanzas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, podrás seguir disfrutando de contenido de calidad y ayudar a que más personas se beneficien de estos valiosos consejos. La vida, a veces, puede sentirse como una serie de desafíos interminables, ¿verdad? Cada día trae consigo nuevas pruebas y tribulaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para mantenernos firmes ante la adversidad. Es en estos momentos cuando necesitamos una guía, una filosofía que nos permita navegar por los altibajos con serenidad y sabiduría. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica, una escuela de pensamiento que ha resistido la prueba del tiempo y sigue ofreciendo respuestas valiosas en la actualidad. El estoicismo nos invita a centrar nuestra atención en lo que podemos controlar y a aceptar con tranquilidad lo que no podemos cambiar. Esta perspectiva puede transformar radicalmente nuestra experiencia diaria, permitiéndonos encontrar paz, incluso en medio del caos. Para comprender mejor esta filosofía, es fundamental conocer a su fundador, Zenón de Sitio. Zenón de Sitio nació alrededor del año 334 a.C. en la ciudad de Sitio, en la isla de Chipre. Desde una edad temprana, Zenón mostró un interés profundo por la filosofía y la búsqueda de la verdad. Tras un naufragio en Atenas, se dedicó a estudiar diversas escuelas filosóficas, incluyendo las enseñanzas de Sócrates y Platón. Sin embargo, fue en la escuela cínica de Crates, de Tebas, donde Zenón comenzó a desarrollar sus propias ideas que eventualmente darían lugar al estoicismo. El nombre estoicismo proviene de la Stoa Poikile, un pórtico pintado en Atenas donde Zenón impartía sus enseñanzas. El estoicismo no se trata de suprimir las emociones o ser insensible, sino de cultivar una fortaleza interna que nos permita enfrentar la vida con dignidad y sabiduría. Zenón enseñaba que la virtud es el bien supremo y que todo lo demás, como la riqueza, la salud o la reputación, son indiferentes y no deben dictar nuestra felicidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Zenón afirmaba que solo nuestras propias acciones y actitudes están verdaderamente bajo nuestro control. Al aceptar esta realidad, podemos liberarnos de la ansiedad y el sufrimiento innecesarios que provienen de intentar controlar lo incontrolable. Este simple pero profundo entendimiento puede cambiar tu vida, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa. Zenón también subrayaba la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Para los estoicos, esto significa vivir de acuerdo con la razón y la virtud, las cuales son inherentes a nuestra naturaleza humana. Al cultivar la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, podemos alinearnos con el orden natural del universo y llevar una vida plena y significativa. A lo largo de su vida, Zenón de Sitio practicó lo que predicaba. Sus contemporáneos lo admiraban por su modestia, su frugalidad y su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles. Estos rasgos no solo lo hicieron un maestro respetado, sino también un ejemplo
viviente de las virtudes estoicas. Imagina enfrentar cada desafío con la tranquilidad de saber que estás preparado para cualquier eventualidad. Esto es lo que el estoicismo puede ofrecerte. Al adoptar los principios de Zenón, puedes desarrollar una resiliencia que te permita mantenerte firme sin importar lo que la vida te depare. No se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de enfrentarlas con una mente clara y un corazón fuerte. El estoicismo también nos enseña a apreciar el momento presente. Zenón y sus seguidores creían que la verdadera felicidad se encuentra en vivir el aquí y el ahora, sin lamentarse por el pasado ni preocuparse excesivamente por el futuro. Al concentrarte en el presente, puedes encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. En el camino de la vida, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Zenón de Sitio nos recuerda que nuestra verdadera riqueza no se encuentra en posesiones materiales, sino en la sabiduría y la virtud. Al cultivar estos valores, puedes construir una base sólida que te sostendrá en tiempos de adversidad y te guiará hacia una vida más plena y significativa. El legado de Zenón de Sitio no se limita a sus enseñanzas filosóficas. Su ejemplo personal también es una fuente de inspiración. A lo largo de su vida, Zenón demostró que es posible vivir de acuerdo con los principios estoicos, incluso en medio de las dificultades. Su vida es un testimonio del poder transformador del estoicismo y una invitación a todos nosotros a seguir su ejemplo. Aplicar los principios estoicos en tu vida diaria puede parecer un desafío al principio, pero los beneficios son inmensos. Al enfocarte en lo que puedes controlar y aceptar lo que no puedes cambiar, puedes reducir significativamente el estrés y la ansiedad. Al vivir de acuerdo con la razón y la virtud, puedes encontrar una paz interior que te permitirá enfrentar cualquier situación con serenidad y confianza. Zenón de Sitio y sus enseñanzas estoicas ofrecen una guía valiosa para navegar por los desafíos de la vida moderna. Sus principios de control interno, aceptación y virtud pueden ayudarte a desarrollar una resiliencia que te permita mantenerte firme sin importar las circunstancias. Al adoptar estos principios, puedes transformar tu vida y encontrar una paz y felicidad duraderas. En la sociedad actual, donde el estrés y la incertidumbre son comunes, la filosofía estoica de Zenón de Sitio es más relevante que nunca. Nos ofrece una manera de encontrar estabilidad y paz en medio del caos. Nos enseña que la verdadera fortaleza proviene de nuestro interior y que podemos encontrar felicidad y satisfacción viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos. Una de las enseñanzas más poderosas de Zenón es la práctica del autodominio. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por estímulos y tentaciones, el autodominio se convierte en una herramienta esencial para mantener la calma y la claridad. Zenón nos recuerda que no debemos permitir que las emociones nos controlen. En cambio, debemos aprender a controlarlas. Esto no significa reprimir nuestros sentimientos, sino reconocerlos, comprenderlos y decidir conscientemente cómo responder a ellos. El autodominio es especialmente útil cuando enfrentamos situaciones estresantes. Por ejemplo, en lugar de reaccionar impulsivamente ante una provocación, puedes tomarte un momento para respirar profundamente y reflexionar
sobre la mejor manera de responder. Este simple acto de pausa puede evitar muchos conflictos innecesarios y ayudarte a mantener relaciones más armoniosas. Otra práctica estoica que Zenón promovía es la visualización negativa. Aunque pueda parecer contraproducente, imaginar los peores escenarios posibles puede prepararte para enfrentar la adversidad con mayor tranquilidad. Al considerar lo que podría salir mal, no te vuelves pesimista, sino más bien te equipas mentalmente para manejar cualquier resultado. Esto te permite apreciar más profundamente lo que tienes y te ayuda a reducir el miedo a lo desconocido. La gratitud también juega un papel crucial en la filosofía estoica. Zenón enseñaba que debemos ser agradecidos por lo que tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Practicar la gratitud diariamente puede cambiar tu perspectiva y aumentar tu bienestar emocional. Puedes comenzar cada día reflexionando sobre 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica simple pero poderosa puede transformar tu forma de ver la vida y ayudarte a enfocarte en lo positivo. Además, Zenón subrayaba la importancia de la comunidad y las relaciones humanas. A pesar de la autosuficiencia promovida por el estoicismo, también reconocía que somos seres sociales y que necesitamos el apoyo de los demás. Construir relaciones sólidas y basadas en el respeto mutuo es fundamental para una vida plena. Al aplicar los principios estoicos en tus interacciones, puedes mejorar la calidad de tus relaciones y crear un entorno más armonioso a tu alrededor. En el estoicismo, el concepto de amor fati o amor al destino es central. Zenón enseñaba que debemos aceptar y amar nuestro destino sin importar lo que nos depare. Esto no significa resignarse pasivamente, sino más bien abrazar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Al adoptar esta actitud, puedes encontrar paz incluso en las circunstancias más difíciles y transformar los desafíos en oportunidades. El estoicismo también nos invita a vivir de manera sencilla y frugal. Zenón mismo llevaba una vida austera, enseñando que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la satisfacción de las necesidades básicas y el cultivo de la virtud. En una sociedad que a menudo valora el consumo excesivo, esta enseñanza es especialmente relevante. Al simplificar tu vida y enfocarte en lo que realmente importa, puedes encontrar una mayor satisfacción y reducir el estrés innecesario. Otra práctica esencial en el estoicismo es la revisión diaria. Al final de cada día, tómate un momento para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Pregúntate si has actuado de acuerdo con tus valores y si has mantenido el control sobre tus emociones. Esta práctica de autoevaluación constante te permite aprender de tus errores y mejorar continuamente. Zenón también enfatizaba la importancia de la autodisciplina en la búsqueda del conocimiento. Los estoicos creen que la sabiduría es la clave para vivir una vida virtuosa. Al comprometerte a aprender y crecer continuamente, puedes desarrollar una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Dedica tiempo cada día a leer, estudiar y reflexionar sobre las enseñanzas filosóficas. Esta dedicación al aprendizaje no solo te hará más sabio, sino que también te proporcionará herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con mayor eficacia. La práctica de la meditación es otra herramienta valiosa en el estoicismo. Aunque Zenón no practicaba la meditación en el sentido moderno, sus enseñanzas sugieren la importancia
de la introspección y la reflexión. Dedica unos minutos cada día a meditar sobre tus pensamientos y emociones. Esta práctica puede ayudarte a desarrollar una mayor claridad mental y a mantener la calma en situaciones difíciles. En el corazón del estoicismo está la idea de vivir en armonía con la naturaleza. Esto significa reconocer que somos parte de un todo más grande y que debemos vivir de acuerdo con los principios naturales. Al respetar la naturaleza y actuar de manera ética y responsable, puedes contribuir a un mundo más armonioso y sostenible. La filosofía estoica también nos enseña a aceptar la mortalidad. Zenón y otros estoicos creían que reflexionar sobre la muerte puede darnos una mayor apreciación por la vida y ayudarnos a vivir de manera más plena. Al reconocer que nuestro tiempo en este mundo es limitado, podemos enfocarnos en lo que realmente importa y vivir con mayor propósito y significado. A lo largo de la historia, muchos grandes líderes y pensadores han encontrado inspiración en las enseñanzas de Zenón de Sitio. Desde el emperador romano Marco Aurelio hasta el filósofo Epicteto, el estoicismo ha influido en personas de todas las épocas y culturas. Al adoptar esta filosofía, te unes a una larga tradición de sabiduría y fortaleza. Zenón de Sitio nos dejó un legado invaluable a través de sus enseñanzas estoicas. Al aplicar estos principios en tu vida diaria, puedes encontrar una mayor paz interior, resiliencia y felicidad. No se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de enfrentarlas con una mente clara y un corazón fuerte. Un concepto fundamental del estoicismo que aún no hemos explorado a fondo es la idea de la apatheia, que se traduce como imperturbabilidad o ausencia de pasiones destructivas. Zenón enseñaba que las pasiones descontroladas, como la ira, el miedo y los deseos irracionales, son las principales causas del sufrimiento humano. Al cultivar la apatheia, podemos aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable, evitando que nos dominen y nos lleven a tomar decisiones impulsivas o dañinas. Para desarrollar la apatheia, es crucial practicar la autodisciplina y la autoobservación constante. Al estar consciente de tus pensamientos y emociones, puedes identificar patrones destructivos y trabajar para cambiarlos. Una técnica útil es la visualización de un sabio, donde te imaginas cómo un sabio estoico respondería en una situación determinada. Esta práctica puede ayudarte a mantener la calma y actuar de manera más racional y virtuosa. Otra enseñanza central de Zenón es la importancia del oikeiosis, que se refiere al proceso de acercarse y adaptarse a nuestro verdadero ser y a los demás. En el estoicismo, esto implica reconocer nuestra interconexión con toda la humanidad y vivir en armonía con nuestras relaciones y comunidades. Practicar la oikeiosis puede ayudarte a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás, fomentando relaciones más profundas y significativas. El estoicismo también valora la idea de la praemeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta práctica implica anticipar posibles dificultades y prepararte mentalmente para enfrentarlas. Al contemplar los desafíos que podrías encontrar, te fortaleces y reduces el impacto emocional cuando realmente ocurren. Esta preparación mental te permite mantener la calma y la claridad en momentos de crisis. Además, Zenón enfatizaba la importancia de la ataraxia, que significa paz interior y tranquilidad. La ataraxia
se logra al aceptar las cosas como son y no dejarse llevar por las preocupaciones externas. En lugar de luchar contra la realidad, los estoicos aprenden a fluir con ella, encontrando paz en la aceptación de lo inevitable. Practicar la ataraxia puede ayudarte a encontrar serenidad en tu vida diaria, independientemente de las circunstancias externas. Zenón también subrayaba la relevancia de la eudaimonia, o la verdadera felicidad y florecimiento. Para los estoicos, la eudaimonia se alcanza viviendo una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. No se trata de la búsqueda de placeres efímeros, sino de encontrar una satisfacción profunda y duradera al vivir de acuerdo con tus principios y valores. Este enfoque te permite construir una vida rica y significativa. El estoicismo también nos enseña a practicar la arete o excelencia moral. Zenón creía que la excelencia se alcanza mediante la práctica constante de la virtud en todos los aspectos de la vida. La arete no es un objetivo a alcanzar, sino un camino a seguir. Al esforzarte por ser la mejor versión de ti mismo en cada momento, puedes vivir una vida plena y significativa. Una técnica estoica útil es la diarización filosófica, que implica llevar un diario donde reflejas tus pensamientos, acciones y emociones diarias. Esta práctica te permite evaluar tu progreso y mantenerte enfocado en tus objetivos filosóficos. Al escribir regularmente sobre tus experiencias, puedes identificar áreas de mejora y desarrollar una mayor comprensión de ti mismo. Zenón también enseñaba la importancia de la filantropía o amor por la humanidad. Los estoicos creen que debemos trabajar por el bienestar de los demás y contribuir al bien común. Practicar la filantropía te permite vivir de manera más altruista y encontrar un propósito más grande en la vida. Al ayudar a los demás, no solo mejoras sus vidas, sino que también enriqueces la tuya. Además, Zenón promovía la austeridad voluntaria, que es la elección consciente de vivir de manera simple y sin lujos innecesarios. Esta práctica te ayuda a liberarte de la dependencia de las posesiones materiales y a enfocarte en lo que realmente importa. Al adoptar una vida más sencilla, puedes encontrar una mayor libertad y paz interior. El estoicismo también valora la eupeitia, o la capacidad de ser persuadido por la razón. Zenón enseñaba que debemos estar abiertos a cambiar nuestras creencias y comportamientos cuando se nos presenta evidencia razonable. Esta flexibilidad intelectual nos permite crecer y mejorar continuamente. Practicar la eupeitia te ayuda a mantener una mente abierta y a buscar la verdad con humildad. A lo largo de este video, hemos explorado quién fue Zenón de Sitio y cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Al adoptar los principios estoicos, puedes desarrollar una fortaleza interna que te permitirá enfrentar cualquier desafío con serenidad y sabiduría. Puedes encontrar alegría en el presente y construir una vida plena y significativa basada en la virtud y la razón. Si te cautivó la historia de Zenón de Sitio con sus valiosos principios y quieres descubrir más contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ni un segundo. Además, estoy ansioso por leer tus comentarios, así que no olvides dejarlos en la cajita de comentarios. Tu opinión y tus ideas siempre son bienvenidas. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video.